Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 3 de septiembre del año 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan. Marcia Collazo, buen día. Buen día para todos. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Grompone. Buenos días para todos. Y Alejandro Aval. Buen día, Emiliano y compañeros y audiencia. Bueno, empezamos por temas de actualidad de acá de nuestro país, después iremos para otro lado. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que el ejército interpela y deja en offside al sistema político con el trabajo de revisionismo histórico que lleva adelante sobre la actuación de esa fuerza entre los años 1958 y 2020. García hizo este comentario este martes durante una de las jornadas del ciclo que el ejército comenzó en noviembre del año pasado y que tiene como objetivo la reforma de los planes de estudio de la materia Historia Militar y otras materias conexas. Según informó ayer el semanario Búsqueda, el ministro ese día solo tenía previsto ser oyente en el acto. Sin embargo, tras escuchar las exposiciones de los oficiales del ejército, que mostraron los resultados de las entrevistas que habían efectuado para la investigación, García tomó la palabra y, dirigiéndose al comandante en jefe, Gerardo Fregosi, dijo: el Ejército Nacional que usted comanda, con este tipo de actividades, lidera a la sociedad y pone en offside al sistema político, porque este proceso era algo que el Uruguay se debía y que el sistema político no ha hecho. Y creo que esa instancia de dejarnos en offside nos interpela a quienes somos responsables políticos. Siguió diciendo: aquí hay un laboratorio en marcha, un plan piloto de cómo pueden los uruguayos dar con respeto su visión, su razonamiento, de cómo está bueno pensar diferente, porque eso hace a la democracia. Quien abrió la jornada ese día fue el historiador Gerardo Caetano. Lo hizo con una ponencia dirigida a los estudiantes del Instituto Militar de Estudios Superiores. Advirtió que ellos no fueron los responsables de los actos abominables del terrorismo de Estado, por lo cual quería transferirles la idea de que no deben recoger la mochila de aquellos que, mal utilizando el uniforme de la República, violentaron los derechos de la República. Bueno, había más de uno de ustedes queriendo referirse a este ciclo, a esta serie de actividades que el Ejército lleva adelante, bueno, y a cómo las evaluó ayer, esta semana, el ministro García. Empezamos contigo, Alejandro. Bueno, en realidad la crónica de Búsqueda se enmarca en un proceso de revisionismo histórico para analizar la actuación del Ejército durante el periodo, si no recuerdo mal, 1958, bueno, hasta la actualidad. Y me parece más que oportuno, me parece excelente la iniciativa. Las palabras de Caetano que tú mencionabas, Emiliano, además apuntan al centro de esa labor dentro del propio Ejército. Los horrores que ocurrieron, yo no sé si decir por el Ejército o por personajes vinculados al Ejército durante el periodo, particularmente la dictadura, fueron enormes. Fue un avasallamiento de los derechos humanos y de la institucionalidad fuertísimo. Y de manera que uno no puede sino congratularse de este proceso que está liderando Fregosi en la formación de los futuros mandos del Ejército, porque el Instituto Militar de Estudios Superiores justamente lo que hace es preparar a oficiales para, bueno, asumir en el futuro labores de conducción del Ejército Nacional. Y que solo hablar bien de esta iniciativa, de lo que están haciendo, de lo que se ha hecho ya, e incluso del acto del cual da cuenta el semanario Búsqueda en su reciente edición, la del día de ayer, para ser más precisos. Pero también quisiera decir que lo que dijo el ministro García en un determinado momento sobre que esto no solo debería ser un revisionismo de una revisión,
El revisionismo es una revisión histórica, no solo debería ser del ejército, sino también debería ser del sistema político, ¿no, verdad? Por un lado, uno puede pensar que hubo personas que apoyaron desde posiciones políticas este proceso, quizás no los horrores a los cuales nos estamos refiriendo, pero sí al proceso del golpe de Estado. Pero por otro lado también hay que, y creo que lo quiso señalar directamente, que también debería reconocerse por actores del sistema político actual la violencia que ejercieron y todos los errores que cometieron antes del golpe de Estado y de los cuales en general no ha habido, que yo recuerde, ningún arrepentimiento, ningún espíritu de revisarlo. Quizás lo hubo desde Engler. Engler en determinado momento en alguna entrevista se manifestó arrepentido de haber participado, bueno, yo qué sé, para decir lo más horroroso del crimen de Pascasio Báez. Además se confesó que era una fórmula curiosa, un cristiano materialista o un materialista cristiano, una fórmula que a Juan le debe gustar, o por lo menos le debe dar que pensar. Pero en general no ha habido ningún espíritu de revisar eso, y lo peor, todavía ha habido reivindicación de esos procesos, ¿no? A ver, Alejandro de algún modo marcó acá una serie de puntos que tienen que ver con esta crónica de búsqueda de ayer y con lo que se está haciendo en el ejército. Capaz que algunos de esos temas u otros vienen en las próximas intervenciones. ¿Cuál? ¿La de Juan? A ver, sí, ya que fue mencionado. ¿Si se anima? Bueno, para mí, bienvenido el revisionismo. Creo que siempre vale la pena cuestionar lo que se da por válido y eterno, ¿no? En historia es difícil que haya verdades muy durables y muy eternas. Entonces, es muy bueno que los militares discutan y escuchen otras opiniones. Creo que eso obliga a la sociedad civil a que debe hacer lo mismo, debe ser la misma revisión. Porque la sociedad civil también tiene una visión bastante flechada. Y para la sociedad civil, la dictadura solo fue un horror. Yo creo que la sociedad civil también está obligada a hacer una revisión, porque no puede pensar que la dictadura era solamente el terrorismo de Estado. Es decir, la dictadura tuvo causas y tuvo consecuencias, tuvo horrores y tuvo logros. Y también tenemos que aceptar esa revisión. En alguna tertulia de este año empezamos a hacer la revisión, tímidamente, ¿no? Pero creo que hay que hacer mucho más sobre el tema. De modo que, en la medida que los militares comprendan la visión de los críticos civiles, debe ocurrir la recíproca, que los críticos civiles deben aceptar sus logros con la dictadura y también las responsabilidades que tuvieron en la creación de la dictadura. Es decir, pues la dictadura no es un hongo que sale de la nada, emerge de la sociedad y de la consecuencia de la acción de la sociedad y en particular de los políticos de la sociedad. Entonces creo que, yo sé que esto no es políticamente correcto, pero creo que el revisionismo es un arma de doble filo y para dos lados, ¿no? Es decir, que se debe tomar así. Y que esto no es bueno pensar que dictadura es exactamente igual a terrorismo de Estado y más nada. Acá, claro, tú decías, esta discusión capaz que no es políticamente correcta, saltan enseguida mensajes de oyentes advirtiendo, no es lo mismo determinada acción, determinada violación de los derechos humanos ejercida desde organizaciones estatales que la misma o parecida proveniente de una guerrilla, ¿no? Para mí es más o menos lo mismo. Bien, ahí se picó más la conversación entonces. ¿Quién va? ¿Gonzalo o Marcia? Marcia. Sí, Marcia. No tengo problema, yo no tengo problema de intervenir ahora. Hay tanto para decir en torno a este tema. Yo voy a tratar de enunciar algunas ideas básicas. En primer lugar, me parece muy saludable la iniciativa proveniente del Ejército, ¿verdad? Del Ejército Nacional. Ahora bien, habría que analizar de qué iniciativa se trata específicamente. Yo creo que es una iniciativa que tiene más que ver con el encuadre que está dando el Ejército a la formación de sus cuadros, de los que van a justamente ser la oficialidad dentro de 15 o 20 años, como lo dijo Fregosi,
creo que más bien va dirigida para ahí. ¿Sigue siendo un revisionismo? Yo creo que sí, pero hay que ver hasta dónde. Saludable me parece que es. Se han hecho unas 20 entrevistas, todas muy diferentes en cuanto a los protagonistas y a los actores sociales entrevistados. Bueno, revisionismo. Pero además, un detalle que agrego, Marcia, en estas actividades que organiza el Ejército, además ocurre lo que ocurrió el martes, o sea, se invita a personalidades, a expertos, a voces de la sociedad uruguaya a que den charlas, a que diserten también para ese público, ¿no? Exactamente, todo lo cual me parece muy saludable, y, primero desde el punto de vista académico, como investigación, ¿no? Como revisionismo histórico en el sentido académico. Ahora bien, tenemos otra parte que sería el revisionismo histórico en otros sentidos, en un sentido tal vez social, en un sentido, bueno, de debes que tiene la sociedad uruguaya. Eso está por verse. En principio me parece muy saludable, como digo. Y lo que dijo Caetano, bueno, ni hablar. Siempre he considerado que el terrorismo de Estado es muchísimo más grave que cualquier otro terrorismo, por la sencilla razón de que el Estado es una institución creada por los seres humanos, no nace de las plantas ni de las piedras. El Estado es una institución creada por los seres humanos como máxima autoridad con poder de mando en ese territorio. Por lo tanto, es mucho más grave el terrorismo de Estado que el terrorismo de cualquier célula social, política, privada en el sentido de que no es el Estado, ¿verdad? Porque el Estado a su vez es una emanación del soberano, o debería ser. Entonces, cuando se corrompe y se subvierte esa relación con el soberano, bueno, realmente me parece que es una gravedad enorme. Vuelvo a repetir, muy saludable la iniciativa. Ahora bien, yo como abogado del diablo acá quiero recordar, sobrevuela la llaga abierta de la impunidad en la sociedad uruguaya y nada ni nadie la va a tapar. Es como querer tapar el sol con un dedo. Nos duele a todos, le duele al ejército también, no tengan la menor duda de eso. Digo nada más para ponerlo como un elemento más. Y para terminar esta primera intervención mía, yo me estoy poniendo a pensar que no existe una historia del ejército uruguayo. Y hace mucho tiempo que lo vengo pensando. Así que si quieren en una segunda intervención me gustaría hablar de eso. Me gustaría hablar de en qué momento podemos hablar de un ejército uruguayo en este país, ¿verdad? Agrego yo un dato más a propósito de cómo está trabajándose esta iniciativa. El evento del martes 31 ahí en el Instituto Militar de Estudios Superiores fue organizado por esa institución en conjunto con la Red de Laicidad de la Universidad de la República. Esto tampoco es obvio, ¿no? O por lo menos hace unos años no era algo obvio, ¿no? Un vínculo, una coordinación, Ejército, Universidad de la República. No, para nada. Sin embargo, hay un acuerdo del año 2000 más o menos, que lo firmó el rector Guarga y las autoridades del Ejército. Eso lo tengo muy presente. Y creo que María Simón, creo recordar a María Simón también. No, no es la primera iniciativa. Sí, está bien. Está buena tu puntualización. No dije que esta fuera la primera iniciativa, pero creo que para, no sé, la sociedad uruguaya todavía, por más que eso ha estado ocurriendo, sí, no es algo así automático y claro que va a haber ese buen vínculo, ¿no? Seguimos. Gonzalo. Bueno, yo primero lo primero que tengo que decir es celebrar que esto haya ocurrido y felicitar tanto al ministro García como al comandante Fregosi y a Gerardo Caetano. Realmente creo que su exposición ante los oficiales jóvenes y las cosas que dijo, la valentía y la honestidad y el sentido común con el que habló, yo creo que es muy saludable. Son cosas que había que decir y que había que escuchar en ese ámbito. El discurso de él para mí fue muy, muy bien elegidas sus palabras, sus conceptos. Primero, que los jóvenes oficiales no tienen por qué cargar con la mochila de lo que hicieron sus antecesores. Me parece que eso es una cosa
muy clara, hay que decirla, tiene que estar claro, y sobre todo si se está formando esta gente, no hay que permitir que los antecesores les justifiquen su comportamiento a estos jóvenes oficiales que se están formando. Después dijo algunos puntos que son fundamentales. No hay ninguna razón para violar la Constitución. E incluso dijo el concepto de la obediencia debida que siempre aparece cuando se habla de la responsabilidad de los militares en actos de violación de derechos humanos. Él le dijo, eso tiene límites. Y está bien, hay que trabajar sobre ese concepto. La obediencia debida en un organismo militar es fundamental, porque no funcionaría de otra manera. Pero que esto tiene límites, y tiene límites con lo que dijo anteriormente, que es que nada justifica violar la Constitución, y los soldados y los oficiales tienen que estar bien claros hasta dónde la Constitución les permite ir. Y después, la otra cosa que me pareció, que también lo dijo claramente y que en cierta forma zanja la discusión entre Juan y Marcia, es que él dijo que todos los actos, que todos los terrorismos son ilegítimos y todos los actos de violencia son ilegítimos. Pero el de Estado es el más ilegítimo de todos. Es decir, él no llegó a una especie de compromiso acá. Es decir, toda la violencia en un régimen democrático, todo lo que se trata de conseguir por el uso de la fuerza y de la violencia y del atropello, es ilegítimo. Lo más ilegítimo de todo es que el propio Estado lo haga. Y a mí me parece que son aclaraciones muy importantes, y yo celebro que las hayan dicho y que se haya dicho en ese ambiente y que el ministro haya estado presente, porque mire que hemos tenido ministros de defensa, de todos los colores. Pero esta es la primera vez que esto se hace, y yo realmente lo celebro. ¿Volvemos con Alejandro o con Juan? Me gustaría agregar algo. Sí. Es decir, nuevamente, bueno, después pídelo. Centrar el tema en el terrorismo de Estado y no en todo lo que pasó durante la dictadura. Por ejemplo, ¿por qué un historiador no habla de las causas de la dictadura? Es decir, ¿por qué ocurrió la dictadura? Porque parecería como que la dictadura fue un mal que vino, el demonio movió la cola, y entonces hubo una cantidad de gente que se convirtió en maligna, se inventó el terrorismo de Estado y no hizo nada más que eso. Es decir, ¿por qué no hablan de la crisis económica en que enfrentaba el país? ¿Por qué no hablan de cómo se salió de esa crisis? Porque la dictadura sacó al país de la crisis económica. ¿Por qué no hablan de los puentes? ¿Por qué no hablan de todas las demás cosas que hizo la dictadura y que no son el terrorismo de Estado? Si yo creo que eso no es un juicio histórico, es un juicio emocional, es un juicio parcial, es considerar que las cosas ocurren porque sí en la historia. Emiliano. Sí. Sí, yo quería decir que quizás apoyando de alguna manera lo que me parece que quiere decir Juan, es que en realidad para completar este proceso de revisión debería revisarse todo, ¿no es verdad? Durante la década del 60, para decir algo grosero, claro, mucha gente desde el Uruguay, muchos, viajaron a Cuba para instruirse, incluso la República Democrática Alemana, del bloque comunista, para instruirse en cómo derribar gobiernos de las democracias formales, como se solía decir, por quienes así participaban, e instalar regímenes en los cuales hubiera formas más o menos fuertes o quizás menos de dictaduras del proletariado. Y fue así, fueron muchos uruguayos a Cuba a instruirse durante la década del 60. Y esa gente fue preparando todo un terreno que de alguna manera, quizás no solo eso, porque también hubo una crisis económica, ¿cierto? Pero fue preparando el avenimiento de la dictadura. Esto no justifica en lo más mínimo pero ni en lo más mínimo el apartamiento de las reglas de respeto a los derechos humanos
enraizadas en el régimen constitucional uruguayo en particular, que debieron seguirse por todos los integrantes llamémosle, del Ejército Nacional y algunos civiles que los apoyaban. Eso es así, digo, no es solo mirar lo que pasó dentro del ejército. Por eso es bueno lo que decía el ministro García, de que, bueno, quizás el régimen, el mundo político también debería revisar la violencia que se ejerció, en particular por ciertos sectores del actual integrantes del sistema político uruguayo, que en realidad no parecen estar haciendo una revisión de todo eso. No parecen estarlo. Yo cité a Engler porque recuerdo que Engler sí lo dijo, pero bueno, fue un caso que para mí fue aislado. Y todavía encima con reivindicaciones por algunos actores, no quizás por los más prominentes, pero por algunos actores de lo que hicieron, de lo que se hizo. Ahora, al margen de esto, y sé que no es para discutirlo hoy, pero sí quiero dejar planteado, los horrores que cometieron algunos cuantos militares durante la época de la dictadura y algún tiempo antes, violaciones terribles de los derechos humanos que jamás debieron haberse planteado hacerlas, pero que las hicieron. Todo eso ha terminado hoy día, por lo menos en algunos casos singulares, en la aplicación de penas. Y lo cual a uno a primera vista le parece excelente. Es como debe ser. Debería ser para los dos lados, pero por lo menos con lo del ejército. Sin embargo, ahí hay una cosa que juega y de la cual invito a que otro día hablemos. Y es si corresponde aplicar las reglas básicas del derecho penal sobre la no retroactividad de las leyes, en particular por el Tratado de Roma, que expresamente dice que no es retroactivo, aunque establece la no prescripción de los delitos de lesa humanidad, pero sin retroactividad. Bueno, todo eso es un lindo tema para discutirlo en otro momento, y no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, pero sí indirectamente. Volviendo al punto, volviendo a este plan, a este ciclo, me quedé pensando en lo siguiente. Dice el ministro Javier García que el ejército con esta iniciativa interpela a todos, interpela al sistema político. Quizás interpela hasta las propias autoridades actuales, podría decirse. ¿En qué sentido? Quien decidió llevar a cabo este proceso de revisionismo sobre lo actuado por el ejército desde 1958 a 2020 fue el ejército. ¿A dónde voy? Es lo que ya veníamos hablando, pero ¿a dónde voy? No fue algo que le ordenaron sus superiores, ¿no? Por lo que estamos sabiendo, no es que vino una decisión de arriba del Poder Ejecutivo. Fue iniciativa de este comandante en jefe del ejército a fines del año pasado. Tampoco antes hubo de las autoridades correspondientes en otros periodos un lineamiento de ese estilo. Señores, en el ejército, para actualizar tal o cual materia de la formación de oficiales, hagan una serie de investigaciones, hablen con las distintas voces, inviten oradores, especialistas, expertos, ¿no? Me parecía bueno subrayar este aspecto, y quizás ustedes lo toman o no, pero el hecho de que sale de adentro mismo del ejército en una etapa, en un momento del ejército, con un comandante en jefe, ¿no? Sí. Sigo. Sí, Emiliano, yo tomo el punto. Yo creo que interpela no solo al sistema político, yo creo que interpela a toda la sociedad. Yo, como no estaba en el país durante esos años, vivía afuera, así que lo viví desde afuera y lo percibí desde afuera, que se percibía distinto desde afuera de cómo se percibía desde acá adentro. Pero un ejercicio que hago muy seguido es preguntarle a mis amigos uruguayos que sí estuvieron en el Uruguay, es decirle, vos, ahora con la perspectiva del tiempo, ¿qué hubieras hecho de distinto de lo que hiciste si volvieras al año 1970? ¿Qué hubieras hecho de distinto? Y la respuesta que obtengo
de casi, no voy a decir el 100%, pero arriba de 90%, yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo que hice. Y cada uno justifica. Incluso la mayor parte de ellos justifican su inacción. Es decir, te dicen, sí, bueno, yo veía que había esta ahí en el lugar donde yo estudiaba, donde trabajaba, que estaba sucediendo esto, sucediendo lo otro, pero bueno, en cierta forma miraban para otro lado. No podían hacer nada, o consideraban que no podían hacer nada. Entonces yo creo que cuando perseguimos verdad y justicia, lo más importante primero es verdad, y después justicia, después se ve. Pero primero establecer la verdad. Y yo creo que esto que hace el ejército interpela no solo al sistema político, yo creo que nos interpela a todos. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Y qué hubiéramos hecho de distinto? ¿Y cómo esto se podría haber evitado? No sé si eso contesta a lo que tú estabas, sí, o se refiere a lo que tú estabas preguntando. Sí. Va por el lado, sí, va por el lado que yo proponía. ¿Marcia? No, digo, sobre todo, si ustedes me permiten, yo creo también que no tenemos que atrincherarnos en posiciones ideológicas. Por ejemplo, Alejandro menciona el adiestramiento en Cuba. Bueno, yo podría decir con esa lógica que la verdad es que no deseo seguir en ese camino, pero no me queda más remedio que responder. La doctrina de la seguridad nacional y el adiestramiento en Panamá de militares uruguayos para matar civiles en su territorio. O sea que si vamos a seguir en eso, verdaderamente es como dice John Rawls, no hay pacto nacional, no hay acuerdo social y político que valga, porque apenas nos miramos a las caras nos empezamos a pelear y a lanzar acusaciones. Yo creo que justamente lo saludable de lo que está haciendo en este momento el ejército, en el marco estricto de la investigación académica, que así es como yo la veo hoy por hoy, luego veremos sus derivaciones, justamente lo saludable es tener la valentía de asomarse por encima de esos enfrentamientos lineales. Porque si seguimos empantanados en esas acusaciones mutuas, nunca vamos a poder levantar la cabeza y mirar más allá. Entonces, bueno, lo que sucede también, hay que decirlo, y yo sé que me estoy repitiendo, pero no me queda más remedio, es que tenemos la sombra de la impunidad. Más allá de los cuestionamientos jurídicos, de lo que podamos decir de los tratados internacionales, esto, lo otro, todo lo que ustedes quieran del punto de vista técnico-jurídico. Fue un mal que azotó a nuestra sociedad hasta sus cimientos y que estoy segura de que el propio ejército es el primero en lamentarla. Miren lo que les digo. Entonces, pero Marcia, ¿tú ahí te estás refiriendo a la impunidad exclusivamente de la gente de las Fuerzas Armadas? Votada por el Parlamento Nacional, sí, a esa impunidad. Pero tú estás tomando parte ahí también. Tú estás criticando a Alejandro por tomar parte, pero tú estás tomando parte también. Si te referís solo a esa impunidad. Porque hay otras impunidades. Pero, a ver, y hay otras impunidades. Muy bien. Quienes tomaron las armas del punto de vista de la guerrilla sufrieron de todo. Sufrieron desde prisiones totalmente inhumanas, torturas, desapariciones. No existen ni la verdad ni la justicia, Gonzalo. Tú que te referías a la verdad. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer, yo lo que digo es que lo que tenemos que hacer en vez de enzarzarnos en acusaciones sin fin, es tratar de ir a un revisionismo histórico lúcido, valiente, que nos permita a todos avanzar. Bueno. Y ahí quiero intervenir por una alusión de Pérez del Castillo hacia mí. Sí, adelante el tertuliano Grompone. Gonzalo le preguntaba a sus digamos próximos qué hubiera hecho en el 70. Y yo digo que esa pregunta no tiene otra respuesta que decir hubiéramos hecho lo mismo porque ya era tarde. Es decir, lo que habría que preguntar es qué hubieras hecho en 1950. Ese es el problema. Es decir, porque toda esta crisis ocurrió comenzó en 1950, no en 1970. De modo que lo que habría que haber hecho es precisamente haber impedido las cosas que hizo, por ejemplo, Luis Valle. Luis Valle con la compra de las empresas inglesas, con
con el no inversión en desarrollo, en las industrias, es decir, el no cambio del perfil económico del país. En fin, ese es el momento en que ahí perdió la pista el Uruguay. El Uruguay se despistó en 1950, no en 1970. En 1970 era tarde. Yo acepto la aclaración, Emiliano. Yo solo le digo, no pregunto en 1950 porque mis amigos eran muy chiquitos en esa época. Bueno, yo también. No, además lo de Gonzalo es más se apunta más a la responsabilidad individual. Lo que tú estás hablando, Juan, es qué podría haber hecho la sociedad en su conjunto y el mundo político en particular. Y más que en el 50, bueno, sí, también alguna raíz del fines de los 40, Sí. a mediados de los 50, la verdad. A mediados de los 50. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 50. Ese es el momento que se gestó la crisis. Está bien, pero bueno, como dije, la gente con la que yo hablo en esa época eran demasiado chicos. Entonces yo le pregunto, ¿qué hicieron durante los 60 o 70? Le digo, durante el periodo de la crisis, para ser más preciso. ¿Qué fue lo que vos hiciste? Gonzalo, de todas maneras, de lo que tú estás apuntando es a la revisión individual de lo que hubiera cada uno de nosotros hecho. Creo que todo esto apunta más a una revisión colectiva, ¿no, verdad? Algo más. No, bueno, a ver, yo no me fui, me quedé acá. Yo no me fui, me quedé acá y bueno, tuve serios problemas y no estoy arrepentido prácticamente de casi nada o de nada de lo que hice en aquel momento. No creo que hubiera hecho cosas muy diferentes de las que efectivamente hice. Entre otras cosas, renunciar al cargo de fiscal penal que tenía por enfrentarme con el comandante jefe del ejército. Ya seguimos. En la tertulia viene otro tema, pero de carácter completamente diferente.